La participación ciudadana sin duda enriquece a los ciudadanos, pero también a las políticas públicas. Es un derecho, es una responsabilidad. Muchas veces no sabemos nosotros como ciudadanos que tenemos esa posibilidad de poder participar. Sin duda es una riqueza para los gobiernos, para las políticas públicas, que seamos los ciudadanos aquellos que participemos en poder encontrar soluciones de manera conjunta con los gobiernos para nada mejor que mejorar la vida de todos nosotros que vivimos en las ciudades. Y para hablar de participación ciudadana, el gobierno de la ciudad viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo trabajos de participación ciudadana, tiene un área específicamente y ha llevado adelante infinidad de proyectos en conjuntos con vecinos de distintos barrios de la ciudad. Así que hemos invitado a Manuela Maunier. Manuela es subsecretaria de Vinculación y Participación Ciudadana en el gobierno de la ciudad, pero además Manuela, que tiene un extenso currículum, es economista, tiene una maestría en evaluación de proyectos en el ITBA-UCEMA, fue coordinadora de gestión de obras de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y jefa de gabinete de la Subsecretaría de Comunicación. Entre 2018 y 2019 fue directora general de Comunicación de Participación de la Subsecretaría de Comunicación y en diciembre de 2019 asumió como directora general de Participación Ciudadana y Cercanía. Manu, un placer tenerte acá, compartir este espacio con nosotros. ¿Y cuán importante es la participación ciudadana? Contanos por qué es importante que nos involucremos los vecinos de la ciudad, en este caso de Buenos Aires, pero vamos a incentivar a que seamos todos los vecinos del país e involucrarnos. Gracias, Lore, primero por invitarme. Y como bien vos decías recién al principio cuando hacías la presentación, hablabas de esto de hacer las políticas públicas más eficientes, ¿no? Y cómo involucrando a la ciudadanía logramos ser mejores gobiernos. Si nos remontamos un poquito en los últimos años, sobre todo, hemos visto crisis de legitimidad en un montón de países y un montón de gobernantes a lo largo y ancho del planeta. Y nosotros sentimos desde acá que gran parte de eso tiene que ver con esta lejanía con la ciudadanía en general, ¿no? Como que a veces la sensación es que las decisiones de las políticas públicas se toman en un escritorio, con personas técnicas posiblemente muy especialistas o que saben muchísimo de la temática sobre la que van a labrar proyectos, pero termina habiendo como un gap bastante grande entre los deseos, las necesidades concretas y reales de la ciudadanía y las decisiones que toman los gobiernos centrales. Nosotros creemos que la participación ciudadana lo que hace es tiende puentes entre los técnicos y el que vive en la ciudad, que va a ser al final del día el usuario y el beneficiario de cualquier política pública que se haga. Entonces trabajamos como en distintos ejes, pensando en que un gobierno sea lo más abierto posible, que tenga la capacidad de escucha, que trabaje en innovar en las políticas públicas y en gestionar conflictos. Y la participación ciudadana nos abre una enorme puerta para tender estos puentes entre estos 4 grandes pilares y las decisiones de gobierno. Contame desde cuándo en el gobierno de la ciudad existe esta área de participación ciudadana. En realidad voy a remontarme no solo cuando existía como área, sino cómo surge todo este gran proceso. Cuando el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, era jefe de gabinete, había un área que se dedicaba a hacer obras comunales, ¿sí? Y él empezó a hacer reuniones de vecinos en cada uno de los barrios para ir y escuchar cuáles eran las demandas, cuáles eran las problemáticas. Entonces arrancó un poco con este proceso de escucha, de ver, él siempre decía que no me escriban el diario Irigoyen. Entonces, ¿cómo hago para ir y escuchar de primera mano? Y recuerdo en una de estas reuniones, que debe haber sido hace unos 12 años ya, habíamos hecho en una plaza unos juegos de niños que eran como los primeros así más modernos. Para hacer esos juegos, que habían quedado espectaculares, íbamos todos como súper orgullosos, mirá el juego que hicimos, este nuevo desarrollo. Para hacer ese juego se quitó una cancha de bochas que había. Entonces fuimos a la reunión de vecinos, de golpe Horacio empieza a contar sobre estos nuevos juegos para chicos que se habían hecho y le empezaron a decir de todo. Yo no entendía, decía, pero si quedaron espectaculares, ¿cómo puede ser? Bueno, resulta ser que alrededor de esa plaza había 5 centros de jubilados, ¿sí? Que eran usuarios a tiempo completo de la cancha de bochas.
Entonces él ahí dijo, paren, esto no nos puede volver a pasar. Los juegos estaban buenísimos, pero ¿cómo podía ser que nadie había bajado al territorio para ver cuál era la necesidad de los usuarios finales? Quizá lo ideal hubiera sido hacer los juegos y mantener y reformular un poco la cancha de bochas en todo caso. Entonces desde ese momento él dijo, atención, que no nos vuelva a pasar esto, no nos desconectemos de la realidad del usuario final, empecemos a trabajar en conjunto y escuchemos cuáles son las necesidades de la ciudadanía, de cada vecino y vecina a nivel barrial. Ahí se empezó a gestar esta área de participación ciudadana en la cual íbamos trabajando cada proyecto que se pensaba centralmente para una obra en escala comunal, validábamos y lo co-creábamos junto con los vecinos y vecinas. Y en paralelo surgía también este trabajo de él personalmente de ir a cada uno de los barrios a escuchar. Todo eso se empezó a amalgamar y cuando él comienza su gestión como jefe de gobierno, decide que la participación ciudadana iba a ser un eje transversal que iba a ser común a todos los ministerios, no solo al área puntual de obras. Eso fue en el 2015 y desde ese entonces el área de participación ciudadana empezó a tomar un vuelo bastante más fuerte como eje transversal de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sé que, digamos, para poder llevar adelante esto, hay otros países también que ustedes han tomado como buenas prácticas, hay países que vienen desarrollando el tema de la participación ciudadana, digamos, desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las buenas prácticas que se han tomado desde el gobierno de la ciudad en relación a otros países del mundo? Porque sé que América Latina está bastante retrasada en cuestiones de participación ciudadana. Sí, la verdad es que cuando nosotros empezamos con toda esta movida, nuestro faro inicial había sido Madrid, con quien hemos tenido muchísimos encuentros y empezamos a trabajar mancomunadamente a través de la UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Madrid a nivel mundial ha sido una de las ciudades con mayor desarrollo en términos de participación ciudadana y hemos hecho varios intercambios de buenas prácticas. De hecho, el Buenos Aires Elige, que fue un programa en el cual distribuíamos presupuesto en las distintas comunas en función de los proyectos que proponía la ciudadanía, fue emulando un programa que se llama Decide Madrid, que firmamos un acuerdo conjunto para trabajarlo en Buenos Aires y a partir de ahí también se empezó a expandir en casi toda Latinoamérica. La verdad que Europa en algunas cosas está bastante más avanzado que nosotros, pero debo decir que Buenos Aires es una de las ciudades capitales a nivel mundial que mayor cantidad de herramientas y dispositivos de participación ciudadana tiene, lo cual es un orgullo enorme. A veces creemos que por estar en Argentina o en Sudamérica venimos retrasados con muchos temas, pero debo decir que hemos hecho un aprendizaje bastante rápido, sobre todo porque hay una decisión política de hacerlo. Lo que vemos en otras de las ciudades, sobre todo latinoamericanas, es que hay áreas súper comprometidas, pero si la decisión política no está, difícilmente se pueden llevar a cabo esos procesos participativos. Con lo cual, la verdad que con muchísimo orgullo y felicidad de poder decir que Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de procesos participativos a nivel mundial. Y es una práctica, ¿no? Y como toda práctica hay que desarrollar ese hábito. Contanos cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires respecto a esta participación ciudadana. Hay gente que participa asiduamente en muchos proyectos. ¿Cómo estamos en relación, también comparándonos con otros países? También hay muchas ciudades del interior de nuestro país que tienen altas performance en participación ciudadana. Sí. En términos de una medición concreta, la realidad es que algo que venimos intentando elaborar incluso internacionalmente es en la generación de un índice de participación para que, como vos bien decías recién, medir cómo estamos. El índice como tal hoy no existe, estamos intentando elaborar con distintos organismos para buscar la mejor forma de generarlo, para poder ser objetivo en términos de poder rankear, no para compararnos necesariamente con otros, sino para entender a dónde estamos parados y qué cosas son las que podemos mejorar. Yo soy una economista de formación, con lo cual ferviente creyente en los datos, en las estadísticas, en poder evaluar y medir para saber a dónde estamos y de ahí siempre poder proponer mejoras. En la ciudad lo que ha sucedido, dejemos un minuto de lado el momento pandemia porque ha sido un momento muy particular, que ahora igual después podemos charlar un poco de la participación en época de pandemia,
Pero previo a la pandemia, en los últimos años, te diría por lo menos 6, 7 años, hemos notado cómo la gente empezó a involucrarse cada vez más en distintos procesos participativos. No podría decirte un número concreto de personas que participan. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en distintos dispositivos y siempre cuando pensamos en la participación ciudadana pensamos un poco como si fuera en una pirámide, ¿no? Nosotros tenemos que generar la posibilidad que cada uno pueda participar en la medida que así lo desee y dedicándole el tiempo que así quiera. Entonces, en la base de la pirámide podríamos pensar en alguien que no tiene ganas de dedicarle mucho tiempo, pero tiene ganas de opinar de vez en cuando sobre alguna temática. Entonces ahí por ahí tenemos votaciones masivas, que puede ser, por ejemplo, alguna pregunta como ha sucedido en algún momento, que si la gente estaba de acuerdo o no que las mascotas pudieran viajar en subte. Entonces una persona con un simple clic en su celular, en Twitter, en Facebook, en algún formulario, podía decir sí, no. Punto. Esa persona quizá el único tiempo que quería dedicarle era un clic en un botón en el celular. Y en la punta de la pirámide está el voluntariado, que son personas que decididamente quieren dedicarle un montón de tiempo a alguna actividad en particular. Tenemos un proyecto que es de mis preferidos, que es en el arroyo Sildañez, que trabajamos con vecinos y vecinas que vienen constantemente a ayudarnos a sanear el arroyo Sildañez. Entonces esas son personas que le dedican unas 10, 15, 20 horas mensuales a ir y tratar de trabajar en este proyecto en particular y lo sostienen en el tiempo. Entonces decimos que en este abanico nosotros lo que tenemos que hacer es poder generar la posibilidad que todo aquel que quiera participar de alguna decisión del gobierno lo pueda hacer, en la medida en la que ellos elijan cómo quieren manejar esa intensidad del tiempo para dedicarle. Y cuán importante es esto, ¿no? Poder tener las posibilidades para vos involucrarte, porque muchas veces, en definitiva, a veces los ciudadanos vivimos en las ciudades, pero no sabemos que tenemos esta responsabilidad y también es un deber nuestro poder involucrarnos a construir esta ciudad que queremos. Contanos acerca del voluntariado, cómo surgió más allá del Sildañez, si existen otros proyectos que quizás alguna de las personas que nos está escuchando también puede sumarse a algún otro proyecto. Sí. ¿Cómo surge el voluntariado? El gobierno siempre trabajó en distintas áreas de voluntariado, pero creo que lo fuerte que sucedió en los últimos años, y tomo algo que vos decías recién, que la gente pueda participar, está muy asociada a la comunicación. Si nosotros no hacemos que las personas se enteren que pueden participar, pues difícilmente lo puedan hacer. En términos de voluntariado, uno de los proyectos que quizá más me gustó, y ahora vuelvo al tema de la pandemia, que te había dicho que lo pongamos un minutito en stand-by, fue el de mayores cuidados, ¿sí? que es uno de los proyectos quizá más rápidos que tuvimos que gestionar, que en el momento de pandemia hubo un montón de personas mayores que quedaron solas, aisladas, estábamos todos encerrados en nuestras casas, y por ahí una persona mayor de 80 años que vivía en el barrio de Boedo tenía su familia que vivía en santos lugares, en la provincia de Buenos Aires, y no podían acercarse a ayudarlos. Entonces generamos un programa que se llamó Mayores Cuidados, que lo que hacíamos era pedíamos a la ciudadanía que se anotara, y su rol iba a ser muy simple: ayudarlos con las compras de la farmacia, con las compras del supermercado, o incluso con contención telefónica a todas aquellas personas mayores de edad que eran los más vulnerables al momento de la pandemia, los que estaban en mayor riesgo y que eran los que más tenían que cuidarse y quedarse en su casa. La verdad que fue un desafío enorme porque tuvimos que generar todo esto en una semana, básicamente. Pensar la comunicación, pensar todo el trabajo detrás. Era un trabajo que a simple vista parece muy simple, pero era extremadamente complicado porque tenías que chequear que el voluntario no tuviera antecedentes penales, porque vaya uno a saber, lo íbamos a poner en contacto con una persona mayor que posiblemente le iba a dar dinero para que esa persona le vaya a comprar medicamentos o la comida. Y en 2 semanas más o menos el programa se puso a andar, en 1 o 2 semanas, y tuvimos cerca de 40.000 voluntarios trabajando y cerca de 18.000 personas mayores que requirieron ayuda. Y fue un gran orgullo sentir que desde nuestro lugar, en un momento tan difícil para toda la ciudadanía, pudimos aportar esto.
Y en términos de voluntariado en general, hay muchísimas actividades, hay actividades con mascotas para el que es más mascotero. De hecho, hace 2 semanas fue la jornada de adopción de mascotas, que nosotros siempre trabajamos en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan esta temática en particular, y llevamos voluntarios para ayudar en la organización de esa jornada en particular. Tenemos esto del Arroyo Sildañez, y van surgiendo un montón de nuevas oportunidades que invitamos a todos aquellos y aquellas que quieran ser parte. Pueden ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gov.ar/participación ciudadana, y ahí se van listando todas las opciones de voluntariado o de cualquier otra actividad de participación ciudadana que tengamos vigente. Y trajiste el tema COVID, contaste el programa Mayores Cuidados y ¿cómo se manejó la participación? Porque eso fue un programa puntual para adultos mayores. ¿Cómo se manejó la comunicación y la participación ciudadana con todas las restricciones que tuvimos durante tanto tiempo? Fue un desafío grande, porque nuestro fuerte siempre fue el contacto cara a cara con la gente. Entonces, porque solíamos hacer un montón de reuniones presenciales, ya sea reuniones de funcionarios, que son estas reuniones más de escucha, en el ámbito de la cercanía, o incluso todos los procesos participativos. Si hacíamos una obra en una plaza, invitábamos a los vecinos a que vengan a la plaza, la diseñábamos en conjunto, cómo iba a ser eso, y estábamos muy acostumbrados a esto, al 3D, ¿no? Al vernos, al escucharnos, al sentirnos incluso. Y ahí de golpe dijimos, no podemos dejar de hacer que la gente participe, y menos en un momento de tanta angustia. Había que escuchar y en conjunto poder salir adelante. Entonces tuvimos que virar todos nuestros dispositivos, que eran en un 95% presenciales, a virtuales, con el desafío que eso implica, porque incluso la gente no estaba acostumbrada. O sea, de golpe ahora estamos todos muy cancheros con el Zoom, pero en su momento era, ¿el qué? ¿El Zoom? ¿De qué me están hablando? Entonces hicimos una capacitación muy veloz interna, trabajar rápido en generar estas herramientas más digitales, e incluso en capacitar a los vecinos y vecinas en esas herramientas. Trabajamos con el área de tercera edad, porque las personas que más participaban en general de las reuniones de vecinos puntualmente eran personas mayores de 60 y que por ahí no estaban tan acostumbrados a la virtualidad y a lo digital. Entonces, con el equipo de tercera edad trabajamos en capacitaciones incluso para personas mayores, para que pudieran seguir siendo parte. Y algo que nos pasó, que la verdad que ha sido un gran hallazgo y que creemos que vino para quedarse, es que previo a la pandemia trabajábamos mucho de manera presencial, como te contaba recién, y por ahí la gente joven no participaba tanto. Y el hecho de pasar todo esto a virtual hizo que el promedio de edad de los participantes bajara a 10 años. Es un montón. Es un montón. Y vemos un montón de gente que cuando participa nos dice, mirá, yo siempre quise participar, pero antes no podía porque no podía ir, porque tengo 2 chicos, porque tenía la facultad, porque no sé qué. Y sentimos que esto abrió muchas puertas que vinieron para quedarse, y ahora estamos trabajando de manera bimodal en cosas presenciales y en cosas virtuales, y bueno, y desarrollando todos juntos esta participación, esta profundización de la participación en distintos aspectos, no solo en los momentos estos de escucha, sino en muchos momentos de co-creación virtual. Incluso trabajamos en conjunto con madres y padres, con docentes y con niños de los distintos estadios educativos, para pensar en conjunto cómo iba a ser la vuelta a clases presencial. Lo hicimos en diciembre del 2020, creo que arrancamos noviembre, diciembre, enero y febrero, para hacer un diagnóstico y que veamos cuáles eran los miedos de la comunidad educativa, de los madres y los padres, y de todos los chicos y chicas que tenían que volver a clase. Así que ese fue un proceso súper interesante y rico, y que el Ministerio de Educación nos invitó a formar parte, y de ahí se obtuvieron un montón de premisas y diseños de esta nueva vuelta a clases que por suerte ya hace bastante en la ciudad hemos logrado que los chicos y las chicas estén de vuelta en las clases de manera presencial. Y Manu, y pensaba en todas las cosas positivas que trae la participación ciudadana. Al mismo tiempo me imagino que hay un montón de obstáculos, ¿no?, que uno tiene que sortear todo el tiempo, y desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que se te presentan a vos y a tu equipo diariamente? Mira, algo que a mí me obsesiona bastante, y cada vez que hacemos encuentros con la comunidad internacional,
lo llevo y lo discutimos, es cómo hacer que la gente joven se involucre. Creo que eso es nuestro mayor desafío como sociedad. Venimos viendo, hoy justo salió una nota en el diario que contaba un poco de encuestas de gente joven que se quiere ir, que siente que el país está perdido y es un desafío grande para nosotros invitar a esta ciudadanía a que todos juntos, sobre todo con los más jóvenes, podamos construir un futuro. Y la forma de cambiar es involucrándonos. Con lo tedioso que eso es a veces, con lo frustrante que eso es, porque los cambios llevan tiempo. Y en mi caso, que estoy ya hace unos 10 años en la administración pública, a veces es frustrante porque nos gustaría que las cosas fueran más rápido, porque nos gustaría que las cosas sucedieran y se quedaran. Y en este ida y vuelta a veces sentimos que estamos un poco en un María la paz, 3 pasos para atrás, pero es gratificante. Y cuando vemos materializada la decisión de la ciudadanía en proyectos concretos, es un orgullo y todos los obstáculos que vamos teniendo valen la pena. Así que decididamente creo que el obstáculo más grande o el desafío más grande es involucrar a la gente joven. Totalmente, y que en definitiva van a ser nuestros próximos líderes, ¿no? Y cuán importante es que se puedan involucrar en esto para ser todos, ¿no? Para construir entre todos una sociedad mejor, una ciudad mejor, que es tan importante a veces. Uno siempre, digo, como ciudadano, ¿no? A veces se queda en la crítica, ¿no? En la crítica, en lo que está mal, y siempre me gusta decir, bueno, a veces criticar no alcanza, necesitamos involucrarnos. Proponer. Criticar y proponer. Exactamente. Sí. No quedarnos solamente en la crítica, sino qué hacemos desde nuestro lugar para generar ese cambio. Y en este sentido es involucrándonos, participando, dando nuestra opinión, aunque sea opuesta, porque eso construye y obviamente hace crecer a los gobiernos, a las políticas públicas. Y en este sentido trajiste esto, ¿no? de muchos proyectos. ¿Cuál es ese proyecto que decís hoy que ya está plasmado? Esos proyectos que decís, costó un montón, fueron muchos meses, fuera de la pandemia, esos proyectos que han sido emblemáticos en construcción de consensos, que es tan importante en la ciudadanía. Hay varios, pero recuerdo uno en particular que tiene todos los condimentos para ser por ahí uno de los proyectos más emblemáticos, porque trabajamos mancomunadamente con la oposición, trabajamos mancomunadamente con muchas áreas de gobierno, que fue el proyecto de Manzana 66, ¿sí? Que era un predio que tenía unas canchas de fútbol, que en un barrio en el que prácticamente no habían espacios verdes, y la oposición propuso que ahí se hiciera una plaza. Se comenzó a trabajar desde el oficialismo con la oposición en la viabilidad de eso y sumando a todos los vecinos de alrededor, con bastante conflicto, debo decir. No fue un proyecto sencillo porque había mucha gente que solo por la chicana política ponía palos en la rueda. Había vecinos con muchísimo miedo. Fue un desafío grande para el Ejecutivo porque había que expropiar un predio con todo lo que eso conlleva, no solo en términos de erogación presupuestaria, sino de papelería, de temas legales, y llegamos entre todos a un consenso. El diseño de la plaza fue realizada junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano de ese momento y con todos los vecinos y vecinas de la zona, y hoy está ahí, está plasmada, está Manzana 66, una plaza divina, una plaza nueva y única para el barrio, que es un barrio con muy pocos espacios verdes, y creo que a todos nos hizo mejores ciudadanos trabajar en ese proyecto, porque no fue fácil, porque tuvimos que ponernos de acuerdo, y a veces lo que siento es que en términos de la participación, lo más complejo es ponerse de acuerdo, es poder escuchar al otro y entender que hay otro con otra mirada, y que los procesos colectivos siempre van a llevar a un mejor resultado. Creo que ese fue uno de los más emblemáticos que hemos trabajado por la transversalidad.
que ha tenido. Y pensaba esto en una construcción colectiva cuando vos decís escuchando también a la oposición, porque la participación ciudadana no es solamente en pensarse desde un mismo gobierno, desde un mismo espacio, sino también en esa construcción que podemos hacer con el otro que piensa diferente, ¿no? Que nos enriquece. Y en este sentido pensaba, ¿qué podemos compartir con aquellas personas que nos están escuchando, que quieren sumarse a participar? No importa si estás en la Ciudad de Buenos Aires, también lo podés hacer también acercándote a tu municipio, porque esto que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente tu municipio también tiene alternativas para poder proponer, participar activamente en tu comunidad. ¿Qué podemos hacer ciudadanos comunes para ir a presentar nuestra inquietud? ¿Cómo tenemos que hacer, Manu? Hago un pequeño raconto de cómo lo hacemos en la ciudad y después sí tomo esto que decías del resto del país porque hay un montón de municipios trabajando en los mismos temas. En la Ciudad de Buenos Aires, como te decía hace un ratito, nosotros tenemos la página web del gobierno de la ciudad con el área de participación ciudadana en el que ahí encontramos infinidad de proyectos en los que estamos trabajando y cada persona que quiera puede inscribirse y ser parte. Después se puede también acercar a las comunas, ¿sí? Que tienen cada comuna un área de participación ciudadana en el cual pueden ir y proponer sus proyectos. En el caso no del Ejecutivo, sino del Legislativo, la legislatura también tiene un área de participación ciudadana en el que cualquier persona buscando simplemente en internet puede mandar un mail con su proyecto, con su propuesta. La verdad que creo que lo que hemos logrado es una cultura participativa a lo largo y a lo ancho de la ciudad, que no solo desde el Ejecutivo estamos tomando iniciativas, sino desde otros cuerpos, y es importante que todos sepan que hay muchísimas formas de participar, como te decía, con cosas más simples y con cosas más profundas, y bueno, y invitamos a todos y a todas a que vengan a ser parte, como decías vos bien recién, Lore, de construir en conjunto la ciudad que queremos. Y en términos del interior del país, yo conozco un montón de municipalidades que trabajan en temas de participación ciudadana, porque de hecho hemos hecho muchos convenios y trabajamos en conjunto con muchas otras localidades, no solo del mismo signo político, sino que incluso de otro signo político, y hay distintas redes a nivel local en el que todos nos encontramos y discutimos y debatimos cómo mejorar la participación ciudadana. Y es clave en aquellos lugares en los que por ahí hoy no hay espacios de participación, que lo exijan, que lo exijan. Y en términos de los políticos, la realidad es que desde nuestra experiencia, el dar la voz a la ciudadanía enriquece siempre, porque legitima las políticas públicas, porque hace que el dinero se gaste de una manera más eficiente, porque involucra y genera vínculo, y al final del día termina haciendo que la ciudad en la que vivimos sea mejor, sea mejor y sea una ciudad de consensos y construida por todos y todas. Sí, y pensaba en esto, genera mejores políticos también, ¿no? Porque en este sentido también transparenta un montón de procesos, donde a veces queda solamente como vecinos, no sabemos cómo se hace, ¿no? Determinados proyectos, y en esto se abre el juego para que todos podamos participar. Manu, un placer escucharte, todos los éxitos en este desafío que cada vez más necesitamos, ciudadanos responsables, ciudadanos que se involucren en una participación ciudadana, que pensaba en esto, el desafío de convocar a cada vez a más jóvenes a involucrarse en las decisiones de nuestra ciudad, de la política de nuestro país, que sé que es un momento tan especial de que atravesamos, en el cual hay mucha angustia, pero también el futuro lo construimos entre todos. Y sin duda la participación ciudadana tiene una posibilidad enorme para que en este futuro que todos deseamos, un futuro mejor para nuestro país, sea parte de lo que construimos entre todos, escuchándonos, respetándonos, donde las opiniones diferentes sean riqueza para los gobiernos, para los ciudadanos y para nuestra sociedad. Muchas gracias, Manu. Totalmente, gracias a vos, Lore. Invitamos a todos y a todas. Yo voy a cerrar solo con una frase que repito mucho en el equipo y que es que para pensar como yo estoy yo. Y la única forma de construir mejoras es con pluralidad de voces. Así que bienvenido a eso. Invitamos a todos a que sean parte e instamos al resto de los gobiernos a que los que no lo estén haciendo lo hagan, pues se verán enriquecidos seguramente.
Y a vos que estás del otro lado, decirte que es un momento muy especial en nuestro país y necesitamos estar unidos y poder conectarnos, escucharnos y entre todos diseñar ese país y ese futuro que tanto soñamos. Muchas gracias y nos vemos en otro encuentro del Instituto de Formación de Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.